Hola mis amigos y bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Soy Omar, muchas gracias por acompañarme, esperando que hayan tenido una bonita Navidad o que empiecen a tener una Navidad. Empezamos un capítulo más de lo que es el estudio de las Nuevas Escrituras del Nuevo Testamento. Veremos esta semana del 2 de enero al 8 de enero que continuando con el manual Ven, sígueme, veremos los primeros libros que nos da el manual, como son Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 1. Dos capítulos, pero obviamente pues que es extenso. Es extenso por la que obviamente vamos a tratar de poder estudiarlo solamente estos dos capítulos. Empezaremos a estudiar este maravilloso libro. Si el Antiguo Testamento les pareció largo, déjenme decirles que el Nuevo Testamento es mucho más largo. No en páginas, obviamente, porque si se trata de comparación es mucho más corto, obviamente, en páginas, pero en contexto, pues es mucho más extenso. Un versículo solamente puede llevar horas y horas de análisis. Estudiar la vida de Cristo es fascinante. Uno puede hablar horas y horas y encontrar muchos misterios, encontrar mucha doctrina, muchas enseñanzas y mucho aprendizaje. Pero el tiempo en estas clases no debe ser muy largo, por lo que voy a tratar de hacer un resumen de las clases. No voy a poder analizarlo todo. Así que algunos versículos lo voy a obviar o algunos temas. Es por el tiempo, como siempre trataré de poner lo más relevante en este libro del Nuevo Testamento que es muy conocido. Muchos de ustedes ya están familiarizados con las historias, así que será más fácil el poder comentarlas porque no será tan largo el análisis. Así que a empezar y a disfrutar este año del Nuevo Testamento. Eh, Vamos a ver lo que es en, en el manual. El manual titula esta clase. El manual es titulado, el manual de Ben Sígueme lo titula Hágase conmigo conforme a tu palabra. Palabras de María. Eso lo encontramos en Lucas, capítulo 1, versículo 38, donde dice entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Fin del versículo. Esto que dice María, pues es una disposición completa que ofrece María, es decir, te pertenezco, haz conmigo como desees. Dependencia pues total de una mujer ante Dios, en este caso ante el ángel que se le apareció, una mujer joven haciendo tal anuncio es digno de verdad de imitar, ¿no? De admirar. Qué tal determinación que tuvo María. Gran ejemplo que nos enseña. Y lo vamos a ver viendo un poquito más adelante lo mismo, lo vamos a analizar. Ahora recién entramos ya a Mateo, verdaderamente, a ver el libro de Mateo, quien se enfoca en demostrar que los eventos en la vida de Cristo cumplieron sobre todo las profecías del Antiguo Testamento. Para ello cita 53 veces lo que es el Antiguo Testamento, 53 citas del Antiguo Testamento. En su libro, en Mateo, hay 53 citas, bastante, ¿verdad? Es uno de los libros que más cita el Antiguo Testamento, en consecuencia su público es el público judío, aquellos que estaban familiarizados con el Antiguo Testamento. Para ellos está dirigido el libro. En todos los casos posibles, Mateo cita las antiguas profecías y demuestra cómo se cumplieron, a veces usando escrituras que ahora se han perdido. Menciona algunos versículos como si estuviesen, pero no lo encontramos en el Antiguo Testamento. Eso obviamente da testimonio que se han perdido algunas escrituras. En cuanto a la vida de Mateo, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos muy poco. También se le llamó Leví, hijo de Alfeo, era publicano o recaudador de impuestos, así se le llaman a los publicanos. Los publicanos pues fueron despreciados por los judíos que los consideraban títeres, marionetas pues del régimen pagano. Mateo es uno de los 12 apóstoles. No era muy querido en realidad Mateo en su localidad, en su pueblo, ¿no? Por los judíos, no lo querían. Vamos a hacer una nota para hablar un poquito de lo que son de los publicanos. Una primera nota. ¿Qué son los publicanos? Para entenderlo. En la época de los romanos, el derecho a cobrar peajes de transporte y otros impuestos menores en un área determinada se otorgaba a empresas privadas o individuos que ofertaban, ¿verdad? Por el privilegio. Cualquier cosa que pudieran cobrar por encima de su oferta era su ganancia.
Los judíos consideraban que los que participaban en tal negocio carecían totalmente de escrúpulos morales. Se creía que los publicanos eran tan ciertamente deshonestos que legalmente no podían dar testimonio en un tribunal judío. Hasta ese límite habían llegado. Eso lo habían determinado los fariseos, los propietarios de estas franquicias fiscales. Por lo general eran romanos, pero a menudo pues contrataban a los judíos, en este caso a Mateo, a Leví. ¿Para qué? Para que se hicieran cargo de la recaudación de impuestos. Son los romanos los que eran dueños de estas empresas fiscales, pero contrataban pues a los judíos para evitar más disturbios, más peleas, más problemas. Entonces, ahora estos recaudadores pues no solo robaban y engañaban a sus hermanos, ¿verdad? Sino que también servían a los enemigos de su gente. Por lo tanto, pues fueron vistos como ladrones y traidores. Obviamente, ellos empezaban bien el trabajo, pero al ver que no los trataban bien, los apartaban de la sociedad, no les hablaban, los maltrataban, obviamente, pues el judío se aprovechaba. Entonces, bueno, me tratas de mal, pues voy a ser malo entonces y me aprovecho en cobrarte. Más cólera lo hacían, ¿verdad? Más cólera. Mateo no era así, era un hombre justo. Obviamente es por eso que Jesús lo elige. Ahora, cuando los fariseos acusaron a Jesús diciendo, ¿cómo es? Bueno, ¿cómo es que come y bebe con publicanos y pecadores? Realmente se referían pues en parte a la asociación que tenía con Mateo. Es por ello que el mensaje de Mateo está dirigido a aquellos que más lo despreciaron, a su pueblo. Él se sentía despreciado en realidad. No olvidemos este punto de vista. Es muy importante porque el transcurso del libro de Mateo está eso, se ve el desprecio. ¿Por qué Mateo? Porque Mateo se sentía así. Vivía así, despreciado por su pueblo, por su propia gente. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Te has sentido despreciado por los tuyos? Bueno, así se sentía Mateo. Tenía un buen trabajo, pero era despreciado. Muchos quizás también hubiésemos trabajado así o quizás otros no, hubiésemos elegido ese trabajo. Ahora veamos algunos versículos, pues ya. Esa es la vida de Mateo. Ahora conozcamos un poco más Mateo, cómo narra, cómo empieza su libro. Y el libro de Mateo empieza con la genealogía de Jesucristo. Mateo capítulo 1, versículo 1, que está en la diapositiva, dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En consecuencia, cuando se hace referencia a Jesús como el hijo de David, se reconoce que él es en verdad el Mesías y la gente obviamente tenía que aceptarlo. Era bien sabido que el Mesías vendría de la tribu de Judá, a través del linaje de David. Mateo les está diciendo a los judíos lo siguiente: voy a hablar del Rey de Reyes, del Rey esperado que ustedes saben que dice el Antiguo Testamento. Por eso voy a citar muchos pasajes del Antiguo Testamento, 53 pasajes hay. Ahora, ¿para qué lo hago? Para que no quede dudas. Para que no quede dudas, voy a dar su genealogía. Y Mateo menciona, de frente Mateo menciona, iniciando tanto que Jesús descendía de David como Abraham. ¿Quiénes eran David y Abraham? Personas más importantes, las personas más importantes en la teología judía. Abraham es considerado pues el fundador de los judíos, de la fe judía, y David fue el rey más preciado y adorado por los judíos. Solamente este versículo es para que los fariseos, los saduceos y doctores de la ley estén pues llorando, rasgándose sus vestiduras. Mateo ingresa con la pierna en alto en realidad a explicar el Evangelio. ¿Me desprecias? Pues bueno, te voy a dar donde más te gusta. Con más desprecio te voy a explicar el Evangelio. Nota, gran nota. Por eso los judíos no aceptan el Nuevo Testamento. Obvio que no lo van a aceptar porque reconocerían a Jesús, a Jesucristo como el Mesías esperado. ¿Qué lo voy a aceptar? Si habla pues en realidad de eso, y obviamente yo no puedo aceptar eso. Es por eso que no aceptan. Solamente crean en su Torah. Ahora, avanzando, vemos en Mateo capítulo 1 del 2 al 17 la genealogía de José.
Mateo habla a través de José, que es quien da la genealogía. En el versículo 16 y 17 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de quien nació Jesús, el que es llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. El propósito de dar la laboriosa genealogía de José fue demostrar su linaje a través de David y Abraham. Ahora, Mateo era un recaudador de impuestos, como ya lo mencioné, y él llevaba el control de los impuestos. No era fácil ese trabajo, era una tarea con mucho registro. Por ello que él hace una genealogía de Jesús. Él averiguó los antepasados, que tampoco es fácil, pero alguien con experiencia lo pudo hacer. Ahora, ¿en qué se basó todo esto? Por ejemplo, un versículo es Jeremías capítulo 23, versículo 5, porque Jeremías profetizó del nacimiento de Cristo, donde dice, levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será prosperado y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá. Esa es una profecía, Jeremías 23, 5. No lo menciona así, pero en base a ese versículo se basa Mateo. Ahora, veamos las genealogías. En primer lugar, Mateo. ¿Por qué? Porque este libro, esta clase trata de Mateo 1 y el capítulo 1 y Lucas capítulo 1. Entonces habla de dos genealogías, vemos en los dos libros. En primer lugar, Mateo informó del linaje de Cristo desde Abraham. Lucas lo hace un poco más atrás, lo traza hasta Adán. En segundo lugar, Mateo usa la expresión engendró cuando describe su genealogía. Tal como vemos en la diapositiva, Mateo capítulo 1, versículo 2 dice, Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Ahora, Lucas no usa esa palabra. Lucas usó la expresión hijo de. No es necesariamente la misma genealogía de Mateo. Una cosa es engendrar, otra cosa es hijo de. Ahora, las dos genealogías son paralelas desde Abraham hasta David, para atrás. Ahora, la razón por la que se dice que José es el hijo de Elí, el padre de María, así dice en Lucas 3:23, tal como lo vemos en la diapositiva, que dice Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. ¿José quién era? Hijo de Elí. Debemos recordar que no existía la palabra yerno. Esa palabra que usamos en la actualidad, él es mi yerno, dice, ¿verdad? Tanto el papá que se ha casado, que ha permitido que se case su hijo o su hija, dicen el yerno. No. En inglés es son-in-law. No existía en los judíos esa palabra. En lugar de ello, ellos usaban la palabra hijo de. Por cierto que Lucas hace mención en este versículo con la palabra según se creía. Todos creían que Jesús era hijo de José, pero no lo era. Ahora, note cuidadosamente que José era un descendiente de sangre directo de David. José, el padre sustituto de Jesucristo, era descendiente directo de David, por lo tanto del trono de David. Aquí está el propósito preciso de la genealogía de Mateo, quien demuestra, ¿por qué lo hace así a través de Mateo? Para demostrar el derecho legal de Jesús a heredar el trono de David. Un requisito previo necesario para ¿qué? Para autenticar su afirmación mesiánica. Si se presentaba a las cortes Jesús para pedir el trono acerca de Israel, pues a través de la parentela de José. Es legal. Legalmente yo soy descendiente de David. ¿Por qué? Porque José era descendiente de David. Interesante, ¿verdad? Interesante. Legalmente Jesús era el descendiente. Pero no solamente legal, se tenía que ver. También tenía que verse la otra parte.
Una credencial igualmente crítica fue su sangre, la descendencia física de David. Un punto que no pudo establecerse a través de José, porque Jesús no era hijo de sangre de José. Sí, pues Jesús no era hijo de sangre de José. Esta característica del mesianismo de Cristo se estableció a través de su madre María, quien también era descendiente de sangre de David. Ahora, según la historia, es que José y María eran primos hermanos, estaban unidos. ¿Por qué? Porque el padre de José era Jacob y el padre de María era Elí, y Jacob y Elí eran hermanos. Entonces sus hijos eran primos hermanos. Claro, según la costumbre de ahora, pues hubiese sido mal visto, ¿verdad? No, esto no puede ser posible. En esta época, si nos enteraríamos de eso, pues no, nos apartamos, nos vamos a la iglesia. No, 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 esto yo no acepto. Pero según la costumbre judía, era de lo más normal. Los musulmanes, por cierto, hasta el día de hoy lo practican. Los primos se pueden casar, eso es normal, está permitido. ¿Para qué? Para conservar el apellido, su sangre, su familia y por el amor que se tienen, pues, ¿no? Esto comprueba que ambas genealogías, por cierto, lo que hace es testificar que Jesús era de descendiente real, tanto legalmente a través de José, tanto de sangre como la parte de María. Por los dos lados, Jesús era Rey de Israel, el descendiente. Ahora, es curioso que Mateo menciona mujeres en su genealogía narrada. Al parecer lo hace para que vean la verdad. Los judíos trataban de ocultar eso, pero Mateo lo menciona como para decir, pues, bueno, pues, ¿no desprecian supuestamente a los impuros? Bueno, ¿y ahora qué opinan de esta genealogía? Es decir, les da en lo más profundo de su ser. Mateo está como dándoles por todos lados a los pobres judíos. Ahora, esto es un buen punto para las mujeres porque siempre son consideradas. Para los judíos era imposible considerar mujeres dentro de la genealogía. En las culturas paganas y judías de aquel día, los hombres, por ejemplo, muchas veces tenían poca consideración a las mujeres. En aquella época, algunos hombres judíos oraban cada mañana dando gracias a Dios que no eran gentiles, que no eran esclavos y que no eran mujeres. Así era la cultura de esa época. Imagínense, a ver, orar porque no son mujeres. Terrible los judíos, ¿no? Terrible el machismo que existía. Ahora, en el versículo 3, por ejemplo, de la genealogía de Mateo, se menciona Tamar, tal como vemos en la diapositiva, los 5 nombres de mujeres. Tamar. ¿Quién es Tamar? Pues esto ya lo hemos visto en el Antiguo Testamento, vamos a recordar brevemente. Tamar es quien lleva pues una vida trágica, ¿verdad? Esta mujer es la que se le muere el esposo, se casa con uno de los hijos, como la traducción, para tener hijos, también se le muere, y el otro hijo ya no quiere el papá que se case su hijo, sino hasta que sea más adulto, pero luego le engaña, ¿no? Lo hace larga, es Judá, el suegro. Judá no quiere darlo a su hijo, entonces Tamar engaña al padre del hijo, que es Judá, y de ahí sale pues embarazada, ¿no? Lo trata Judá como una prostituta, se allega a ella, pero lo que no sabe es de que es su nuera, ¿verdad? Y producto de esa relación pues tienen un hijo. De ahí, de Tamar, es descendiente Jesús. Primera mujer. Segunda mujer, en el versículo 5, Mateo menciona a Rahab. ¿Quién es Rahab? La ramera. Así se le menciona, por si acaso, en el libro de Josué. Ella es quien ayudó a Josué en los muros de Jericó. ¿Se acuerdan cuando entró Josué y en la ventana donde se quedaban porque empezaron los de Jericó a buscarlos? Ella los guarda, los cobija, los tiene ahí y obviamente llegan a buscarlo y ella dice, no, no están acá. Y ella deja en su ventana un lienzo rojo y de tal manera que cuando caen los muros de Jericó salvan a Rahab. Ayuda al pueblo, ¿no? Ayuda. Entonces también es descendiente. En el versículo 5, en el mismo versículo, Mateo menciona a Ruth. ¿Quién es Ruth? Ruth pues es esta que no es judía, esta mujer no es judía, pero que regresa con su suegra a Jerusalén, ¿recuerdan? Ella era foránea, era de Moab, la moabita le llaman. Para los judíos Moab era considerado lo peor de lo peor.
Era gente despreciada, ¿verdad? También descendiente. En el versículo 6, Mateo ni siquiera menciona a la madre, pero hace referencia a Betsabé. Esta Betsabé, la adúltera, pues, ¿no? ¿Quién era Betsabé? La esposa de Urías. ¿Se acuerda? ¿Quién? ¿Quién es Urías? El que lo mandó a matar, pues David, ¿no? Lo hace poner al frente y David luego dice, retírense, y lo matan, pues a Urías, ¿no? ¿Para qué? Para que se quede con Betsabé. Y en el versículo 16 menciona a María, la madre de Jesús, menciona a Mateo, quien supuestamente era una madre soltera y debía ser apedreada según la muerte, hasta la muerte, perdón, según las leyes de esa época. Si hubiéramos sido estrictos, ¿verdad? Porque, ¿y cómo saliste embarazada? Ah, mujer soltera, muerte, apedreamiento. Esta es la generación de la familia de Jesús. Es decir, era de descendencia real, pero seamos sinceros, unas familias un poco complicaditas, pues, ¿no? Para ser delicado en hablar. Estas son las abuelas de Jesús. A veces en los mensajes o testimonios que dan en los domingos, en las iglesias, en las capillas, se oye testimonios cuando hacen la obra genealógica, la genealogía, la obra vicaria, testimonio de generaciones impecables, ¿verdad? A veces escuchamos esos de pioneros, que mi papá, que mi abuelo, que mi bisabuelo era pionero. Cuando testifican de la obra vicaria mencionan eso. He llegado yo a la cuarta, a la quinta, a la sexta generación y mis abuelos eran generales, eran líderes. Yo desciendo de tal personaje importante y uno escucha y sentado pues uno se pone a pensar en su generación. Y en lugar de animar pues muchos nos desanimamos, ¿verdad? Bueno, esta genealogía de Jesucristo está pensando en uno, porque Jesucristo desciende de uno de estos antecedentes, igual que nosotros, de situaciones complicadas como las de uno. Estas eran las bisabuelas de Jesús, era su pasado. Se parece a nuestras generaciones. Así son las familias comunes. No todo es perfección, no todo es impecable. Que esto nos enseñe que podemos hacer también nuestra genealogía. Son nuestros antepasados. Jesús nos dice, yo he venido al mundo para ser uno como ustedes. Soy el rey de reyes, pero vengo para ser como uno de ustedes. Voy a experimentar lo que ustedes están experimentando. ¿Se sienten mal por sus familias? Bueno, pues miren mi genealogía. Uno de los títulos o nombres de Jesús es Emanuel, que significa Dios con nosotros. Es el recordatorio para decirnos que Él estará con nosotros, donde sea que estemos. No importa dónde estemos nosotros, Él vendrá a nosotros, Él nos encontrará. Eso tenemos que saberlo. ¿Qué importa la genealogía? Cristo nos encontrará a nosotros, donde estemos. Por eso su nombre, uno de los títulos lleva Emanuel, Dios con nosotros, donde estemos. Ahora, ¿dudamos de la genealogía o de que hay dos genealogías y quizás nos confunde a nosotros cuando leemos? Bueno, el elder Neil Maxwell dijo lo siguiente: podemos esperar, como dice en la diapositiva, podemos esperar, como debemos, para saber más adelante si el relato de Mateo o Lucas sobre la descendencia davídica de Jesús es correcto. Mientras tanto, el Padre en varias ocasiones nos ha dado la genealogía crucial de Jesús. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Escúchalo. Eso dijo el elder Neil Maxwell. ¿Dónde dijo? En la revista Leona, o verdad, en inglés, en la revista Inside, en el año 84. Así que si te ha quedado dudas que en las genealogías, ¿qué más testimonio lo que dijo el Padre Celestial acerca de su Hijo Jesús? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Dónde dice eso? Mateo capítulo 3, versículo 17. Con ese testimonio ya no queda dudas. La genealogía de Jesús es real. Si no lo fuese, los judíos lo hubiesen descalificado inmediatamente como el Mesías. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Obviamente, pues sabían que era real. Sabían que era real. No puedes descalificarlo. Avanzando, vemos en Mateo capítulo 1, versículo 28, estando María, su madre, desposada con José, antes que se unieran, fin del versículo.
Desde ese momento, María fue la esposa prometida de José. Su relación era sagrada, como si ya hubiesen estado casados. Cualquier incumplimiento sería tratado como adulterio y la unión no podría disolverse excepto mediante divorcio regular. En el versículo 18 dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El elder Bruce R. McConkie, en su comentario, tiene un libro, libros, su comentario de Doctrina del Nuevo Testamento está en inglés. De repente lo pueden encontrar traducido, es un tremendo tomos que hablan. Él dijo lo siguiente, así como Jesús es literalmente el hijo de María, así también Él es el linaje personal y literal de Dios el Padre Eterno. ¿Quién es personaje exaltado que tiene un cuerpo tangible de carne y huesos? La declaración de Mateo fue hallada encinta del Espíritu Santo. Correctamente traducido debería decir, fue hallada encinta por el poder del Espíritu Santo. Eso dijo el elder McConkie. No debería decir, concebía del Espíritu, sino por el poder del Espíritu Santo. Pequeñas fallas, ¿verdad? En Mateo capítulo 1, versículo 19, dice el versículo, José, su marido, siendo varón justo, quiso dejarla secretamente. Fin del versículo. Cuando María le dijo a José que estaba encinta por el poder del Espíritu Santo, su reacción pues no fue no solo de conmoción, tristeza, consternación, sino también de incredulidad. Su alma aún tenía que sentir, el alma de José tenía que sentir las llamas del fuego purificador antes de que una verdad espiritual tan grande pudiera descansar fácilmente en su corazón. Como con todos los hombres, su fe y su disposición a someterse a la voluntad divina en todas las cosas deben ser probadas. Obvio que para María no era cosa fácil decirle al hombre que amaba que su relación era diferente a la de las otras parejas fieles. Sin embargo, el mismo Gabriel había traído la palabra. Cuando María le contó a José lo que el embajador aéreo le había dicho, lo que le había dicho era para consolar a su futuro esposo. Palabras de consuelo a un hombre justo, palabras que debieron ser divinas. Para María también no le era fácil. Por maravillosas que fueran las promesas, debió ser como una espada, pues obviamente que traspasaba su alma. Una espada que heriría sus sentimientos una y otra vez, hasta el día en que ella, al pie de la cruz, lloraría por el hijo que había tenido, que había traído al mundo cuando fue muerto. Y para José fue el comienzo de un periodo de agonía, pues no incertidumbre, que optó por terminar el contrato nupcial. Él determina terminar. Hay que recordar, bueno, aquí hago la nota, otra nota, que si José denunciaba a María que estaba embarazada, lo que le esperaba a María era que sea apedreada hasta la muerte. Ese era el castigo que le esperaría. Esa era la ley. No le fue fácil a José, un hombre justo, justo pero sensato, justo pero pacífico, justo pero no iracundo. Imagínense ese hombre iracundo. Ah, no, estás embarazada, me voy. Aquí está, ella es. Es mi prometida, pero está embarazada. Apedréenla. Esos son pues los iracundos, ¿verdad? Nada de sensatez. José era un hombre que toma una decisión, pero meditando. Eso lo vemos en el versículo 20 y dice, y pensando él en esto, o sea, lo analizó muy bien, tanto que el ángel se le apareció, pero en sueños. Ahora, recordemos que José y María no es tanto como lo pintan o como salen las imágenes o como se ve en las películas, a dos adultos. No, José y María, según la historia, son jóvenes. Y es muy probable, dice la historia, que María era prácticamente una adolescente. José era un poco mayor, de repente era un pequeño, o bueno, no un pequeño, era un joven ya. Pero María era adolescente, prácticamente. Algunos mencionan 14 años, otros 16 años, otros con las justas lo llegan a los 18 años. No puedo yo especificar qué edad tenía porque no hay un registro exacto, pero en toda la adolescencia de María. Estaba permitido,
esas uniones estaban permitidas. Ahora José pues también, ¿verdad? No era un adulto, o sea, por lo tanto imagínense a un jovencito, o prácticamente un joven, enterarse de ello pues, para que se enoje y vaya y los celos y haga todo un escándalo. Pero José obviamente pasó esa prueba y hasta que tuvo que ser visitado por el ángel. En Mateo capítulo 1, versículo 21, y llamará su nombre Jesús, le dice el ángel, ¿no? En el sueño, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fin del versículo. Imagínense, todavía le dice, le vas a dar el nombre. El elder James Talmage, el que es famoso, el apóstol James Talmage, bueno, el elder, y ya murió también, escribió el famoso libro conocido en la iglesia, Jesús el Cristo. Voy a hacer muchas menciones de Jesús el Cristo porque pues, es un libro fabuloso y fantástico, ¿verdad? Está bien narrado la historia de Cristo. Así que si quieren, ustedes también pueden leerlo, les invito. Es un libro precioso con muchos comentarios, muchas cosas buenas de ese libro. Él dijo en Jesús el Cristo, él dijo, Jesús es el nombre individual del Salvador. Y así escrito es de derivación griega, la palabra Jesús. Su equivalente en hebreo era Yehoshua o Yeshua o Josué. En el original, el nombre se entendía bien como que significaba ayuda. ¿Ayuda de quién? De Jehová o el Salvador, pues, ¿no? Fin del comentario. Eso es lo que dijo el elder James Talmage. Por eso tiene que llevar ese nombre, Jesús. La asignación que recibió José fue darle pues el nombre. No era su hijo, pero tenía que darle el nombre, algo aunque sea. En Mateo capítulo 1, versículo 24, dice, entonces José tomó para sí a su mujer, fin del versículo. El registro es claro para indicar que José se casó con María mucho antes del nacimiento de Cristo. Debido al sueño, José no pudo dudar más. Fue un gran consuelo que se le aparezca, pues el ángel. El deber más alto hacia la Virgen Madre y el Jesús no nacido exigía pues un matrimonio inmediato que brindaría protección no solo exterior, sino moral, ¿no? A ambos. Ya están casados, en este caso María estaba embarazada, entonces obviamente que ellos se casan. Claramente su matrimonio no se consumó, es decir, para si quieres saber, es decir, pues no hubo intimidad, o lo que llamamos la luna de miel, ¿verdad? Hasta después del nacimiento del niño, ¿no? Por lo tanto, el niño Cristo nació verdaderamente, pues, de una virgen, verdaderamente de una virgen. Eso lo vemos y hay que entenderlo. Ahora veremos el Evangelio de Lucas. Entonces terminamos en Mateo capítulo 1 y ahora veremos el Evangelio de Lucas. Lucas ofrece a sus lectores un relato literario pulido del ministerio de Jesús, presentando a Jesús como el Salvador universal, tanto de judíos como de gentiles. Se detiene extensamente en las enseñanzas de Jesús y de sus obras. Lucas es favorable a los gentiles y también da más historias que involucran mujeres que los otros libros. También pobre judío, por todos lados le da. También Lucas ataca. ¿Por qué? Porque Lucas escribe más que todo para los gentiles. No, su libro no está directo para los judíos. Lucas nació en Antioquía de Siria, se le enseñó la ciencia pues de la medicina. Él no es judío, no nació judío. Lucas fue compañero de viaje de Pablo, nació de padres gentiles y practicó la medicina. Imagínense, Lucas es alguien que prácticamente practica la medicina, ¿verdad? Se dedica a ello. Y Pablo también. Pablo no es médico, pero Pablo es un estudioso, un erudito. Imagínense con quién se junta, ¿verdad? Gente erudita, entre ellos se junta, ¿no? O sea, tú sabes, yo sé. Juntémonos, pues, ¿no? Es así como uno va formando las amistades. Es posible que se haya convertido en creyente, en este caso Lucas, antes de la ascensión de nuestro Señor. No hay evidencia de eso. La primera información sobre Lucas es cuando se unió a Pablo en Troas. Eso lo vemos en Hechos capítulo 16, versículo 10. Ahí recién se menciona en Lucas. No está claro cuándo o dónde el Evangelio fue escrito. Estaba especialmente destinado a lectores gentiles. Hechos fue una continuación del Evangelio y trata principalmente del crecimiento de las iglesias gentiles. La historia no nos dice nada de los últimos años de Lucas, pero la tradición dice que murió como un mártir, lo mataron, ¿no? Defendiendo el Evangelio.
Lucas, como médico que es más meticuloso, más preciso. Parece que él vuelve o regresa al lugar de los sucesos a hablar con los testigos. Muchos comentan de que él llevaba, pues, él regresó a conversar con María, con los padres de Juan el Bautista, a verificar los hechos. El libro de Lucas es un libro de muchos relatos de testigos oculares que comparten su testimonio de su encuentro con Jesús. Es muy probable que Lucas no haya conocido a Jesús, pero él quería saber la verdadera historia a través de los testigos. ¿No? Yo quiero a ver que me cuenten. El que lo pasó, a ver, cuéntame. A través de los ojos de Lucas vemos al Salvador, pero vemos aspectos de su vida y ministerio que se habrían perdido para nosotros, obviamente pues sin el Evangelio de Lucas. Lucas nos enseña que el Evangelio es para todas las personas. ¿Eres judío? Está bien. ¿Eres gentil? También. ¿Eres esclavo o libre? ¿Hombre o mujer? ¿Pastor o reyes? Obvio que así lo narra Lucas. ¿Por qué? Porque él no era judío, pues nadie queda fuera para Lucas. Israel sigue siendo especial en su relación con Dios, pero la iglesia trae a los gentiles a Israel, así como a otros que pueden haber sido considerados fuera del ámbito del pueblo escogido o elegido de Dios. También aprendemos que el Evangelio se basa en los informes de testigos oculares de personas que vieron todo lo que Jesús hizo y escucharon todo lo que dijo. Por lo tanto, ellos fueron verdaderos testigos de Jesús. Personas que contaron lo que habían dicho, experimentado y conocido. Y finalmente Lucas nos enseña a través del propio ejemplo de Jesús sobre la naturaleza esencial de la oración y el papel fundamental del Espíritu Santo. Qué belleza se habría perdido si Lucas no hubiera aparecido en las Escrituras, de verdad. El propósito de Lucas era presentar a Jesús como el Hijo de Dios a una audiencia gentil pero educada, para que se entienda. Así es el propósito de lo que narra el libro de Lucas. Ahora, entrando al libro de Lucas, vemos en el Lucas capítulo 1 del versículo 5 al 7. Voy a leerlo y dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos. Irreprensibles quiere decir, pues, estrictos en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. No sabemos, pero más de 40 o de 50 años ya tenía. No sabemos qué edad, pero ese era el fin de los versículos, fin de la lectura de los versículos. Ahora, ¿por qué Zacarías y Elizabeth fueron seleccionados para ser los padres de Juan? Pregunta. No sabemos por qué lo fueron elegidos, pero una cosa sí sabemos. El oficio de precursor era un papel preparatorio y por lo tanto estaba bajo la jurisdicción del sacerdocio arónico que existía en el Antiguo Testamento. Para que Juan, me refiero al Bautista, fuera un heredero legal y poseyera las llaves de ese sacerdocio, tenía que ser hijo primogénito de la familia de Aarón. Como saben, Zacarías era sacerdote, lo que significa que era de ese linaje. Elizabeth también era descendiente directa de Aarón. Por lo tanto, Juan era el primogénito del linaje correcto para ser plenamente representativo del sacerdocio arónico y la ley de Moisés. ¿Dónde dice eso? A ver, veamos algunos versículos. Éxodo capítulo 30, versículo 30 al 31. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Fin del versículo. Por vuestras, siempre va a ser eso. Éxodo capítulo 40, versículo 15, dice, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo, por sus generaciones. Fin del versículo. Más claro, no hay. Este linaje es significativo,
¿Por qué lo menciono? Porque es la fuente del sacerdocio de Juan. Juan, el hijo de Zacarías y Elizabeth. Por lo tanto, Juan nunca fue ordenado al oficio de sacerdote en el sacerdocio arónico. ¿Por qué? Porque poseía el sacerdocio por linaje a través de Zacarías y a través de su madre Elizabeth. Es por eso que Juan es el último profeta del Antiguo Testamento, tal como lo hemos mencionado en las clases del Antiguo Testamento del año pasado. Juan, pero Juan se menciona en el Nuevo Testamento, podemos decir. Eso no indica que sea del Nuevo Testamento. Es verdad, Juan se menciona en el Nuevo Testamento, pero no indica que sea del Nuevo Testamento. Espero que con eso quede claro algo que parece un poquito confuso. El sacerdocio arónico era preparatorio. ¿Para qué? Para prepararse para recibir el sacerdocio mayor que Juan predicaría que Jesús traería. Ahora, en Lucas capítulo 1, el versículo 9, dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Qué tal privilegio que tuvo Zacarías. 2 veces al año, en abril y octubre, los sacerdotes del orden de Abía, llamado así por Abías, viajaban desde sus casas en las aldeas a la casa del Señor en Jerusalén. ¿Para qué? Para tomar turnos en una semana para realizar esos ritos sagrados y ordenanzas que durante 1500 años habían sido el centro del culto de Israel. Uno de estos sacerdotes, Zacarías, vivía en una aldea en la región montañosa de Judea, que se cree que es Hebrón. Vivía junto a Elizabeth y ambos pues eran mayores y no tenían hijos. Era el mismo lugar, qué curioso también, Hebrón era el mismo lugar donde Abraham había vivido con Sara, quien Sara también era estéril y había pasado la edad de procrear. Interesante, ¿verdad? Ahora, era la quema del incienso en el altar del incienso en el lugar santo, cerca del lugar santísimo donde la misma presencia de Jehová llegaba en ocasiones. Y he aquí, esta vez la suerte recayó pues en Zacarías. Fue elegido por el Señor para realizar el gran servicio de mediación en el que el humo del incienso ascendiendo al cielo simbolizaría pues las oraciones de todo Israel ascendiendo al trono divino. Zacarías iba a ser la figura central en el templo. Zacarías fue elegido por el Señor para realizar el gran servicio de mediación en el que, el humo del incienso ascendiendo al cielo simbolizaría pues las oraciones de todo Israel ascendiendo al trono divino. Nota, solo los sacerdotes de un linaje particular podían servir en el templo. A través de los años el número de sacerdotes se multiplicó. Se decía que era como 20,000 sacerdotes en la época de Jesús, por lo que se utilizó la suerte para determinar qué sacerdote serviría y cuándo serviría. La suerte para servir podría caer a un sacerdote solo una vez en su vida. Para un hombre piadoso como Zacarías, este fue probablemente el evento más grande pues, de su vida. Un privilegio tremendo, sacarse la lotería fue. La oportunidad de una vez en la vida. Seguramente se preguntó cómo sería entrar en el lugar santo. Y si Dios tenía algo especial para hablar con él en ese evento tan especial. De acuerdo con la ley de Moisés, el incienso se ofrecía a Dios en el altar de oro, todas las mañanas y al atardecer. En ese momento había un ritual establecido para la profecía, para la práctica. Zacarías se queda solo en el lugar santo, en el templo, adentro. Quizás iba a ser la última vez que esté en el lugar santo. La última oportunidad para estar en el templo. ¿Cuántos años orando por sus peticiones? Y llegó el momento. La historia de Elizabeth y Zacarías es la historia realmente de un imposible. ¿Estás orando por un imposible? ¿Estás apurado en la respuesta? Lee la historia de Elizabeth y Zacarías. Son enseñanzas que debemos aplicar en nuestras vidas. Historias que sucedieron realmente. Fin de la nota.
Avanzamos y vemos en Lucas capítulo 1, versículo 13, que se le aparece, bueno, dice el versículo 13, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Fin del versículo. Todas las oraciones son justas, son respondidas, pero en el debido tiempo del Señor. Puede haber alguna demora hasta que llegue su tiempo. Aunque la respuesta se demoró mucho, la oración fue respondida en el tiempo de Dios. Esta experiencia dice mucho sobre la necesidad de Dios y su tiempo. ¿Tenía fe Zacarías? Él sabía que las probabilidades de tener un hijo eran imposibles. No se podía, salvo con ayuda divina. Zacarías buscaba un milagro. No había más, solo un milagro en su vida. Y la buscó. Y la encontró. Qué hermoso, qué bonito. ¿Qué es lo que sucede? Estando en el templo, se le aparece el ángel Gabriel y le dice, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Qué espectacular experiencia espiritual debe haber tenido Zacarías. Ahora, en el versículo 15, avanzando, dice que era nazareo. En la antigüedad, un nazareo, que no debe confundirse con un nazareno, es decir, de Nazaret, era un individuo cuya vida estaba dedicada por completo al Señor. Debían seguir un estricto código moral y dietético, apartarse de todas las cosas impuras, abstenerse de vino o bebidas fuertes, y nunca afeitarse ni cortarse el cabello. Los comentaristas de la Biblia han debatido si Juan el Bautista había hecho o no el voto de Nazareo. Primero, Juan se había separado del mundo, pasando sus días preparándose en el desierto. Lucas registra que estuvo en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. No se dice si Juan alguna vez se cortó el cabello o no, pero ciertamente su apariencia era salvaje. Su vestido era de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Juan el Bautista realmente era imponente. Era medio salvaje, se le veía. ¿Por qué? Porque así fue criado, de esa manera. Ahora, en los versículos de Lucas capítulo 1, versículos 16 y 17, vamos a leer algo importante. Dice en lo que dice la diapositiva, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, su Dios de ellos, al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista es conocido como el Elías el precursor. ¿Qué significa precursor? Que precede, que va antes, que va delante de otra persona, generalmente anunciándola. Juan es el precursor de Jesús, de Jesucristo. Va anunciando la venida de Jesucristo. Esa es su misión, para eso fue llamado. Pero en este versículo menciona que también tiene el poder de Elías. Elías el tisbita, es decir, Elías del Antiguo Testamento, al que le pidió comida a la viuda que estaba preparando su última comida para comer con su hijo, ¿recuerda? Entonces, este versículo se vuelve un poco confuso si no conocemos todo el plan de salvación. El pasaje es confuso porque profetiza el papel de Juan en la conversión de los corazones de los padres a los hijos, una misión asignada a Elías el tisbita. Eso lo dice en Malaquías capítulo 4. No a Elías el precursor, que era Juan el Bautista. Ahora, el momento de la muerte de Juan es clave para comprender este pasaje de las Escrituras. Juan el Bautista, el gran precursor del Mesías, murió casi 3 años antes de que Jesús fuera crucificado. Pero la muerte no puso fin a la misión de Juan. ¿Qué sucede? Esta escritura de Lucas capítulo 1 versículo 17 hace referencia a una misión que Juan realizaría entre los espíritus en el paraíso. Allí Juan continuó predicando como un Elías.
Es por eso que Juan siempre va adelante. Predicó la liberación a los santos justos en el mundo de los espíritus. Les dijo que Cristo pronto ministraría entre ellos. En el mundo de los espíritus esperaban anhelosamente al Salvador. ¿Cómo supieron que Jesús vendría si no fuera por un mensajero enviado para prepararlos para su advenimiento entre ellos? Este es el pueblo preparado para el Señor, que Juan preparó. Además, Juan preparó el camino para Cristo, quien establecería, entre otras cosas, un sistema de trabajo misionero entre los espíritus de los muertos. Esta obra misional inspiraría el corazón de los padres a volverse hacia sus hijos al buscar las bendiciones del templo. Qué hermoso, ¿verdad? Solamente hay que entender de que Juan no fue llamado para esta tierra, sino también para predicar y ser un precursor en el mundo de los espíritus. Es por eso que dice en el versículo 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. ¿Cuándo se cumplió eso? Se cumplió cuando él cruzó el velo. Interesante. En el capítulo 1, versículo 19, le dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Fin del versículo. Cuando se encontraba en el lugar santo a solas Zacarías, y quizás derramando su alma por única vez, se le aparece, como lo mencioné, el ángel Gabriel, quien era nada menos que Noé, según el profeta José Smith. El profeta Noé del diluvio, sí, él mismo, se le aparece a Zacarías. En esta conversación que tiene Zacarías y el ángel, uno de ellos le dice, yo soy un hombre viejo. Y el otro le dice, y yo soy Gabriel. ¿Qué te pasa? ¿Tú eres un hombre viejo? Sí, pero yo soy Gabriel. Es decir, hey, vengo de parte de Dios. No soy un hombre carnal. Vengo a traer buenas nuevas a tu vida, así que recíbelas. Zacarías se parece a nosotros. Se aparece el ángel y le dice, tu oración ha sido escuchada, vas a tener un hijo, o sea, has pedido y como tienes fe, el ángel le dice, acá estoy. Pero cuando está recibiendo el milagro, Zacarías le dice, es que no puede ser posible, esto no me puede estar pasando. Bueno, para que creas más, vas a quedar mudo. No le vas a poder decir a nadie de lo que sucede. Es decir, el milagro de la concepción de un hijo en tu esposa, Elizabeth, no lo podrás anunciar a nadie. Nota. Algunos estudiosos mencionan que esto no es un castigo a Zacarías, porque tenía que suceder que Zacarías no le diga a nadie de lo ocurrido. ¿Y por qué? A ver, imaginemos que Zacarías salga y diga que un ángel le dijo que tendría un hijo que proclamaría el Evangelio. Todos sabrían que es un milagro porque ya no podían tener hijos. Muchos hubiesen creído que es el Salvador, el Mesías, y ya no lo verían a Juan el Bautista como tal. Juan tenía que ser el precursor y no el Salvador. Es por eso que los estudiosos dicen, es por eso que le dan la orden el mandato de quedarse mudo, prácticamente. Es mudo que se queda el sacerdote Zacarías. A partir del versículo 26 es el llamado de María. En el versículo 35 de Lucas capítulo 1 dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Fin del versículo. El mismo ángel Gabriel que se apareció a Zacarías, ahora se aparece a María para dar las buenas nuevas. Jesucristo es el Hijo de Dios en el sentido más literal. El cuerpo en el que Él llevó a cabo su misión en la carne fue engendrado por ese mismo Ser Santo que adoramos como Dios, nuestro Padre eterno. Jesús no era hijo de José, ni fue engendrado por el Espíritu Santo. Él es el Hijo del Padre eterno. En el versículo 38, el famoso versículo dice, entonces María dijo, como dice en la diapositiva, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.
Las escrituras contienen ciertos momentos monumentales de fe. Como lo hemos visto, lo vemos y lo vamos a ver. Son las declaraciones definitorias del discipulado. Eso demuestra mi discipulado. ¿Cuál? Mis momentos monumentales de fe. Por ejemplo, lo encontramos en el punto crucial de Nefi. Nefi declaró, iré y haré lo que el Señor ha mandado. Es monumental ese versículo, conocidísimo. Capítulo primera de Nefi, capítulo 3, versículo 7. Eso demuestra pues la total determinación que tiene Nefi. Eso lo encontramos en el libro de Mormón. El momento también monumental de Josué fue definido por lo siguiente. Eso lo encontramos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El sucesor de Moisés, Josué, dijo lo siguiente: en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Josué capítulo 24, versículo 15. Determinante también. Pero ninguna de estas declaraciones es mayor que la de la humilde María, que no conocía varón, ni cómo el Señor podía ser de una virgen una madre. Y sin embargo declaró, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo según tu palabra. Palabras poderosas viniendo de una mujer, palabras que son dignas de imitar. Ojalá que siempre sea ese nuestro pensar ante el Señor. Algunas versiones de la Biblia no mencionan sierva, sino esclava. Si fuese así, con mayor razón María determina su dependencia de Dios. Aplausos para María. Aplausos dignos de imitar. Nota. Si has prestado mucha atención a las historias y lo estás meditando, puedes ver que el ángel se le apareció a Zacarías, quien era el sacerdote, no a Elizabeth, su mujer. Y en la otra historia, el ángel se le apareció a María, antes que a José, porque luego se le aparece a José, pero en sueños. ¿A qué se debió? Pregunta para responder en casa cada uno. Fin de la nota. En Lucas, avanzando, llegamos a Lucas capítulo 1, versículo del 40 al 43. Hermosos versículos también. Para terminar, vamos a avanzar, ya estamos a punto de terminar la clase. Dice, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, María. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación o el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Elizabeth reconoce a María como la madre del Salvador. Dos sucesos pasa por Elizabeth. Uno, el milagro que ella tiene, y dos, que la madre del Salvador venga y lo visite. María acudió a otra mujer, sabía que podía acudir a Elizabeth. La edad no fue un factor aquí. En el amor de Dios no hay brecha generacional, no hay diferencia de edades. María era muy joven, probablemente en la mitad de su adolescencia como máximo, e Isabel estaba mucho más allá de sus años fértiles. Las escrituras dicen que ella era muy avanzada en años. Sin embargo, estas dos mujeres se juntaron, saludándose en un lazo que solo las mujeres pueden conocer. La emoción fue tan grande que incluso cuando el bebé en el vientre de una salió en reconocimiento de la divinidad de la otra, Elizabeth no era mezquina, temerosa o envidiosa. Su hijo no tendría la fama, el papel o la divinidad que se le había otorgado al hijo de María, pero sus únicos sentimientos eran de amor y devoción. A esta joven y desconcertada pariente solo le dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Fin del versículo. En Lucas capítulo 1, versículo 41, no lo he pasado por alto, lo voy a repetir lo que dice. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación, el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Fin del versículo.
Ciertamente, cuando Lucas registró este encuentro único, no tuvo la intención de hacer una declaración exhaustiva sobre cuándo el espíritu entra en el cuerpo de un niño no nacido. Sin embargo, este pasaje se ha utilizado tradicionalmente para abordar ese tema. No olvidemos que Lucas es médico y algo debe conocer de, obviamente, el concebir un niño y de lo que sucedió aquí. Saltó en su vientre. El elder James Talmage, ya lo mencioné, quién es, el que escribió Jesús el Cristo, escribió que el bebé saltando en el vientre de Elizabeth significó el momento en que el espíritu de Juan entró en el cuerpo. Ella experimentó la emoción física incidente con el espíritu vivificador de su propia concepción divina, bendita. Eso lo dice en Jesús el Cristo. El elder McConkie ha dicho, en este acontecimiento milagroso se ve el patrón que sigue un espíritu al pasar de su primer estado preexistente a la mortalidad. El espíritu entra en el cuerpo en el momento de la aceleración, meses antes del nacimiento normal real. ¿Dónde lo dijo el elder McConkie eso? Comentarios del Nuevo Testamento. Nota. Si ya no ha quedado claro, lo voy a aclarar un poquito. Muchos han comentado que el espíritu ingresa en la persona cuando la mujer siente la famosa patadita. Es en ese momento que el espíritu ingresa en el cuerpo y siente la felicidad. Felicidad que es compartida por su mamá, quien es feliz al saber eso. Ahora, en el mismo caso de Jehová, ¿en el caso de Jehová también fue lo mismo? No. ¿Cómo que no? No. Parecería que Jehová no entró en su tabernáculo mortal. Jehová es el Dios Espíritu, no entró en su tabernáculo mortal. Es decir, su cuerpo, él no entró aproximadamente 3 meses antes de nacer, como se calcula que entra, como se sugiere con todos los mortales. ¿Y por qué? Según el comentario a Nefi, eso lo encontramos en tercera de Nefi, capítulo 1, versículo 13, verifíquenlo, dice, ¿qué dice el versículo? Lo voy a leer, dice, levanta la cabeza y ten buen ánimo, porque aquí el tiempo se acerca y mañana vengo al mundo. Mañana vengo al mundo. Eso indica que Jehová no vino sino hasta el último momento antes de venir a la tierra. Esto solamente es un comentario, no es doctrina, no está escrito en ningún lugar, por lo que lo menciono claramente. Lo puedes tomar o lo puedes dejar. Es un comentario extra que hago, por eso he puesto en una nota. Fin de la nota. Terminamos la clase. Hacemos un resumen. Hemos visto cómo las vidas de Elizabeth y Zacarías, dos personas ya en la plenitud de sus vidas, quizás ya esperando pasar al otro lado del velo, muchos años vividos, muchas experiencias pasadas, viviendo en rectitud, pero aún no habían recibido la bendición que anhelaban. Había que esperar o había que resignarse, y la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo debemos esperar? Una hermosa enseñanza que ellos nos dan. No perdieron la fe y la esperanza. Su vida de rectitud fue recompensada. Tomó mucho tiempo, pero valió la pena. Gran enseñanza. La vida de María nos enseña que la disposición que tiene para ser la sierva de Dios, nosotros podemos imitarla al estar dispuestos a poder trabajar en la obra del Señor. Debemos estar totalmente disponibles para lo que se desee. También hemos visto que en la vida hay una Elizabeth para cada María. Estas relaciones son tan valiosas que las mujeres han encontrado durante mucho tiempo formas de unirse en combinaciones de 2, 20 o cientos, buscando luz para sus mentes y alimento para sus almas femeninas. Así encuentran fuentes de espiritualidad, comprensión y consuelo. Seamos la Elizabeth para todos aquellos que buscan ayuda y consuelo. Durante los siguientes 3 meses, María permaneció con Elizabeth.
María llevaba su juventud, una jovencita, una adolescente, y con una misión especial que pocos podían comprender. Seguramente hubo comprensión y apoyo, y de Elizabeth seguramente vino pues la sabiduría compartida de las experiencias de una larga vida, ambas reunidas para ser ayudadas entre sí, de una conversión entre la adultez y la juventud. También se aprende mucho. Estas vidas pues nos pueden servir de ejemplo. Un dato. María, una adolescente, sale embarazada y va a Elizabeth. ¿Quién es familia? Está bien, pero pregunta, ¿por qué no fue a su madre? ¿No sería lo correcto? Pero en las cosas espirituales, a veces, ¿con quién me llevaría mejor? Este caso es Elizabeth. ¿Por qué? Porque Elizabeth también pasaba por un milagro. Que nosotros podamos ser así, abiertos, llenos, para que recurran a nosotros, porque también conozco esos milagros y no me sorprenda. Para terminar, recordemos y siempre pensemos cuando leamos las escrituras, quiero hacer una nota de esto, proyectándome, adelantándome lo que van a venir, las historias, pero Jesús después de narrar la parábola de la viuda y el juez, hay una parábola de la viuda y el juez, más adelante lo vamos a ver, dijo en Lucas capítulo 18, versículo 8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fin del versículo. Una pregunta que siempre está pendiente. Y la respuesta de nosotros que estamos viviendo en un mundo con dificultades y que muchas veces nos agobian las necesidades temporales, debemos decir, ¿cuál sería nuestra respuesta? La respuesta debería ser como el padre que le pidió a Jesús por su hijo endemoniado. Y Cristo le preguntó si creía. Y él respondió en Marcos capítulo 9, versículo 24, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Fin del versículo. Siempre debemos buscar nosotros la ayuda de Jesucristo para que nuestros testimonios sean tan profundos y fuertes como los de Jacob, del libro de Mormón, como los de él. En el libro de Mormón vemos la historia de Jacob, que cuando se enfrentó a uno que buscaba destruir su fe, él le declaró en Jacob capítulo 7, versículo 5, dice, yo no podía ser descarriado. Fin del versículo. Que nosotros podamos tener un testimonio profundo, fuerte, como Jacob. Que nosotros podamos, a través de estas escrituras del Nuevo Testamento, decir lo mismo que Jacob. Yo no podía o no puedo ser descarriado. Que tengamos una hermosa semana y sigamos disfrutando el Nuevo Testamento. Gracias.